Buenas noches. Decía el nuevamente de moda San Agustín en uno de sus sermones que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, sino en hacer lo que tenemos que hacer porque nos da la gana. Nosotros no nos esforzamos por hacerles llegar todos estos contenidos informativos de carácter eclesial simplemente porque queramos, sino porque entendemos que es nuestro deber y porque hemos ido descubriendo la identidad que existe entre lo que nos gusta y lo que debemos. Ya saben que esto es Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que les acerca a la actualidad de la vida eclesial aquí en la Radio Televisión Diocesana. Pónganse cómodos que comenzamos. La semana pasada la cerrábamos con la celebración del jubileo del Colegio Diocesano de Infantes. La comunidad educativa peregrinó hasta la Catedral Primada, donde pudo ganar la indulgencia al participar en la Eucaristía que presidió el señor arzobispo. En su homilía, don Francisco, que también preside esta fundación educativa, animó a los escolares a tomarse en serio el seguimiento de Jesucristo y sentir el gozo de ser Iglesia. No se puede ser cristiano sin Cristo, ni se le puede desplazar a él del centro de la reflexión para ponernos a nosotros mismos. Son imágenes de la motivación que han dirigido a los alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes antes de entrar a la Catedral Primada para ganar el jubileo. La comunidad educativa de este centro diocesano ha peregrinado hasta aquí para participar en la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. En su homilía les ha explicado en qué consiste ser cristiano y les ha advertido de que no puedes ser cristiano sin Cristo. Puede parecer una peregullada, pero como decía Benedicto XVI, y el Papa lo ha dicho al principio, el Papa León XIV, cuando ha salido de Papa, que lo primero que ha hablado ha sido de Jesucristo resucitado. No se puede ser cristiano sin Cristo. Quizás pueda ser cristiano torpe, listo, enfermo, sano, pero no puedo ser cristiano sin Cristo vivo y resucitado. Profesores y familiares de este colegio diocesano se han unido a esta celebración, donde el señor arzobispo de Toledo les ha señalado que tampoco serán cristianos sin la Iglesia. La Iglesia no es una secta que cada uno va por libre. Somos comunión con el Papa León XIV, Pedro, con el obispo. Por eso decía San Ignacio de Antioquía, un gran santo padre de la Iglesia: nada sin el obispo. Quien no está en comunión con el Papa y el obispo no está en comunión con Cristo. Por último, el prelado toledano ha pronunciado una breve oración con todos ellos, a los que ha aconsejado que se tomen en serio el seguimiento de Jesús. Ese mismo viernes, el viernes pasado, tenía lugar en otro centro escolar diocesano otro clásico de nuestras fundaciones educativas, que es convocar marchas solidarias. En este caso se trataba de la 20ª marcha misionera del Colegio Santiago el Mayor, que se celebra este mismo sábado 24 de mayo y que en esta entrega destinará los fondos al Colegio Diocesano María Auxiliadora de Algemesí, en Valencia, afectado por la Dana. El año pasado, con esta misma iniciativa, recaudaron casi 12.000 euros para los usuarios del albergue Cardenal Marcelo González. Durante más de 20 años, este colegio ha apostado siempre por la solidaridad a través del deporte. Su tradicional marcha cada año se centra en ayudar una causa desfavorecida, ya sea nacional o internacional. Este año han querido ponerse del lado de un acontecimiento que conmovió a un país entero, la trágica Dana de Valencia. El temporal asoló más de 100 centros educativos, entre ellos el Colegio Diocesano de María Auxiliadora de Algemesí. Ya son 20 años haciendo la marcha, es un evento que todos los años corona un poco nuestro curso académico y el curso pasado, como sabéis, los donativos fueron destinados al Centro de Personas Sin Hogar Cardenal Marcelo González Martín, ascendiendo a una cantidad casi de 12.000 euros, y este año esperamos también que el donativo de las personas, sean del colegio, sean de sitios distintos, también ascienda pues una cantidad generosa para este centro que lo ha pasado tan mal durante este tiempo. Un centro que fue arrasado por la riada y que después de 7 meses continúa recuperándose. Por eso toda ayuda es bien recibida.
Sufrieron bastantes daños con la dana, sobre todo en la planta baja, donde se ubican las aulas de infantil, y en el patio. Entonces pues tienen que cambiar todo el suelo, no tienen calefacción, necesitan cambiar muebles, puertas, pues. Los alumnos de Santiago el Mayor, como todos los años, están totalmente comprometidos con la causa, participando de manera activa en la marcha, así como con el diseño de la camiseta solidaria, el cual ganaron por concurso 3 jóvenes artistas, demostrando lo que significa la caridad cristiana. Que ellos quieren colaborar, no solo ser solidarios, que es más propio de la sociedad civil, sino que quieren vivir la caridad cristiana. Y la mejor manera de vivir la caridad cristiana es ponerse en marcha, en camino, como van a hacer, y decir a otras personas y a todo aquel que visite la ciudad que están haciendo una marcha de ayuda, de caridad hacia toda esa realidad. La marcha se celebrará el 24 de mayo, comenzará en las puertas del colegio a las 6 de la tarde y se dará la habitual vuelta al valle que caracteriza esta actividad. A la vuelta continuará la celebración con actividades para los más pequeños. También desde el Ayuntamiento de Toledo se ofrece un total compromiso para que todo salga como la ocasión merece. Y bueno, pues encantados de apoyar este tipo de iniciativas que, como siempre digo, los centros no están solamente para transmitir conocimientos y saberes, sino también pues valores, ¿no? Tenemos que inculcar en nuestros chicos el ponerse en el lugar del otro, ayudar al que lo necesita, y este tipo de iniciativas crean en los niños una conciencia que creo que es fundamental para el resto de su vida. Para todo aquel que quiera apoyar a los alumnos de Algemesí podrá donar a través de Bizum ONG con el código 02905. La tarde antes, el señor arzobispo bendecía la nueva sede de Marsodeto. Aunque esta Federación de Asociaciones por la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual lleva en las calles Salto del Caballo casi 20 años, tenían aún las instalaciones sin bendecir. A don Francisco, que tras ejercer de padrino el año pasado ha creado un gran vínculo con Marsodeto, le ha parecido buena idea bendecir esta sede, que ha recordado ha de ser un lugar de amor, de entrega y de solidaridad. Además, ha hecho entrega a su presidenta de un exclusivo cuadro del Corazón de Jesús. Don Francisco, que ha sido durante el pasado año padrino de Marsodeto, quiso manifestar así su apoyo y compromiso con esta entidad y con las personas que la impulsaron desde sus comienzos, allá por 1980, como el sacerdote diocesano Marcelino Casas, presente también en el acto junto al también sacerdote Jesús Gómez Gordo Consentino. En el acto han estado presentes usuarios de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina y miembros de la Policía Nacional, ya que el cuerpo es padrino este año de Marsodeto. La presidenta de Marsodeto, Trinidad Escobar, destacó que esta bendición se produce en el Día Internacional de la Familia, y es que la entidad es una familia de familias unidos todos por un mismo fin, hacer la vida más fácil a las personas. El actual padrino, el jefe superior de policía, Javier Pérez Castillo, mostró su agradecimiento porque el cuerpo forme parte de la familia Marsodeto, con la que tuvimos un flechazo. En el acto también estuvo presente el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la concejala Marisol Illescas, quienes transmitieron su compromiso personal y el del ayuntamiento por seguir apoyando a esta entidad, que es una de las pioneras en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, buscando su integración social y laboral y también en la acogida a sus familias. Urda fue la localización elegida para la peregrinación jubilar llevada a cabo por 500.000 de mujeres que pertenecen al proyecto Oración de Madres. Esta iniciativa de gran implantación en la archidiócesis quiso poner a los pies del Cristo de la Veracruz la oración y la fraternidad de todas las participantes. El encuentro, presidido por el señor provicario general, tuvo sus momentos más intensos en el templo parroquial, donde también se celebró la Santa Misa, para finalmente peregrinar a la Puerta Santa de la Basílica y venerar la sagrada imagen del Cristo de la Mancha. La jornada comenzaba este sábado con un desayuno de acogida organizado por el grupo de madres de la parroquia de Urda. Más de 500 mujeres que pertenecen a Oración de Madres han participado este sábado en un encuentro que estuvo presidido por el provicario general, don Fernando González Espuela. En la parroquia de San Juan Bautista presidió la Santa Misa, donde explicó que uno de los fines principales del jubileo es el encuentro con Cristo. Una experiencia personal, viva,
y descubrir en Él que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es nuestro Salvador. Junto a esa cesta de peticiones y sobres, yo estaba constantemente diciendo, seguro que piden mucho, pero también seguro que estarán dando gracias. Antes de la Eucaristía en la iglesia parroquial se celebraba un momento de adoración y una oración tomada del modo en que mensualmente estas madres se unen para rezar por sus hijos. El provicario general de la Archidiócesis de Toledo señaló que la maternidad es un don que, como el jubileo, nos lleva a renovar la esperanza. Hemos de renovar nuestra esperanza, que hoy, cuando marchemos todos de aquí, nos vayamos cada uno a nuestras parroquias, nuestras casas, nuestros grupos, con una esperanza renovada. Es la esperanza que Dios nos otorga, la que Dios nos concede. Tras la celebración de la Santa Misa, las madres se han dirigido hacia la Puerta Santa de la Basílica del Cristo de la Vera Cruz, que han atravesado para ganar el jubileo. Después veneraban la sagrada imagen del Cristo de la Mancha. Ya recuerdan que la semana pasada teníamos por aquí algunos presbíteros de la prelatura de Moyobamba y hoy tenemos la suerte, o en estos días, esta semana estamos teniendo el pequeño privilegio y esta noche tenemos la suerte de tener con nosotros a otro presbítero de la diócesis de Toledo que se desempeña al otro lado del Atlántico, y no es otro que Ángel Luis Lorente, el vicario episcopal de la Archidiócesis de México. Ángel Luis, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por acogerme. Muchas gracias por habernos dedicado un tiempo. ¿Cuánto llevas en España? ¿Cuántos días llevas por aquí? Llevo 2 semanas. ¿Y cómo por aquí? En realidad yo no, venía a España, pero como viaje secundario. O sea, yo tenía un viaje programado a Roma, porque soy el asesor espiritual de Ayuda a la Iglesia Necesitada de México. Ajá. Y teníamos el jubileo justo la semana pasada en Roma, pero con la muerte del Papa y el cónclave, pues prácticamente se suspendieron todas las actividades y lo que hice fue preferir quedarme unos días de descanso aquí antes que ir a Roma. ¿Cada cuánto tiempo puedes permitirte el venir a España a ver la familia? Vengo todos los años y suelo aprovechar precisamente que vamos a Alemania o a Roma a la reunión anual de Ayuda a la Iglesia Necesitada, todos los asesores espirituales, y aprovecho ese viaje para quedarme unos días por acá. Ángel Luis Lorente, ¿de dónde eres? Soy ciudadano del mundo. Sí, ahora lo veremos. Originario, yo nacido aquí en Toledo y criado en Vargas de toda la vida. Criado en Vargas. ¿De qué año? En 1966. O sea que actualmente tienes ya... Voy a cumplir 59. 59. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Vargas? La verdad es que recuerdo poco. La niñez... como cualquier otro niño, hijo de un padre agricultor, de una madre maestra. Yo digo que he nacido en la escuela porque desde que nací a la semana mi mamá me llevaba en el carrito a la escuela, así que el estudio, la literatura, la lectura fue parte de mi vida desde que nací prácticamente. Y no recuerdo nada especial así de la infancia, porque luego enseguida a mí me mandan a estudiar aquí a Toledo. Yo estudié en San Servando hasta que cerraron el castillo, que era colegio en aquel momento. Después pasé a Maristas y después fui al seminario menor, así que... ¿Maristas estaba todavía aquí arriba? No, ya abajo. Estaba ya abajo. Ya el hermano Nemesio había... Sí. Pero muy en las afueras, vamos, allí en mitad del campo. Sí, era mitad del campo todavía. El hogar de los Lorente Rodríguez, Lorente Gutiérrez, en realidad eran tu padre agricultor, tu madre maestra. Correcto. ¿Y tú? Y mi hermano, tengo un hermano mayor que es militar, y bueno, ya cuando falleció, ya se enfermó mi papá, hizo la renuncia sin derecho a ver, digamos, en el ejército, y se vino a atender la finca que llaman aquí, el rancho que decimos nosotros en México, sí. Y él es el que lleva el rancho ahora de mi padre. Sí. ¿Te quedan vivos tus padres? No, ya fallecieron. Mi papá hace 10 años y mi mamá al empezar el COVID hace 5 años.
De la parroquia de Vargas, ¿recuerdas algo? Muy poquito, porque ya tu formación fue por aquí, por internados. ¿Recuerdas algo de la parroquia? No, sí recuerdo. A mí me marcó mucho don Francisco Soto Ardura, que era el cura de... Sí. El que me condujo desde niño. Luego tuve la suerte de la fundación de la Fraternidad Reparadora, que se fundó en Vargas, con el padre Mendizábal. Sí. Y digamos que mi acompañamiento espiritual nace ahí, ¿no? Con el MEG, después Jóvenes por el Reino de Cristo, y don Francisco, que fue el que me trajo al seminario, ¿no? desde niño. Y yo no sé si es el momento ahora, porque no me lo has preguntado, pero yo tengo mi vocación sacerdotal y misionera desde los 8 años. Sí, eso iba a decir, ¿cómo se suscita? Bueno, porque has hablado de internados, de distinta índole, ¿cómo se suscita la vocación sacerdotal? El primer momento que yo reconozco como llamada de Dios, ¿no? Obviamente creo que no es el definitivo, porque yo creo que en una vocación hay varios sís, ¿no? Que uno va dando en el tiempo, pero cuando yo defino el primer momento de llamada, lo ubico precisamente con 8 años, con la visita de un misionero de África, un padre blanco. En aquella época venía, me acuerdo, en el mes de octubre, el mes de las misiones, en las campañas del DOMUN, y venían misioneros, nos exponían su trabajo en misiones, y me acuerdo aquel sacerdote que nos ponía las diapositivas del trabajo que hacía de apostolado, ¿no? De pastoral con los niños negritos, y me tocó tanto el corazón que aquel día yo llegué a casa y le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Quiero darle mis ahorros al misionero. Ajá. Y recuerdo que la reacción inmediata de mi mamá fue abrirnos la hucha que teníamos de la cuenta bancaria infantil, ¿no? Sí, sí. Donde iban poniendo nuestros domingos, y dármelo, y le dije, no, la cuenta. O sea, no la alcancía, no la hucha, sino la cuenta. Sácame todo, que se lo voy a dar al misionero. Y mi madre se sorprendió, ¿todo le vas a dar, todos tus ahorros? Digo, sí, le doy todo. Y yo creo que ese gesto de totalidad, de decir, renuncio a todo por la misión, el poco dinero que podía haber ahorrado un niño de 8 años, tú te imaginas, pero fue sintomático, ¿no? Y eso vino corroborado después, porque al cabo de 2 o 3 meses, aquel misionero me mandó una foto, una carta con una foto de un niño que había bautizado con mi nombre. Y entonces yo recuerdo que desde ese momento dije, yo quiero ser como este hombre, yo voy a ser cura misionero. Y de ahí surge todo. Ingresa en el seminario menor a la edad de... 14 años. 14 años, para hacer primero de BUP. Entré a bachillerato, a segundo de BUP. Segundo de BUP, que ya estudiábamos, ya vivíamos y estudiábamos en el mayor, aunque era... Lo que se llamaba sección BUP Co. Exacto. Entonces yo hice toda esa sección. Y yo quise entrar en primero de BUP, pero ahí la familia no lo veía con buenos ojos. Vengo de una familia tradicionalmente militar, ¿no? Por parte de padre, política por parte de madre, y como que me costó un poquito que rompieran el esquema de que yo no tuviera esa continuidad, y como que en un primer momento vieron como que valía demasiado como para ser cura, ¿no? Que iba a ser una pérdida de vida. Pero al final ya conseguí, con el paso de los años, que me creyeran. ¿Quiénes estaban allí al frente de la sección BUP Co?, que era un régimen de vida muy singular, del que valdría la pena hacer un programa monográfico? ¿Quién estaba entonces? ¿Chean? En segundo BUP nuestro tutor era José Antonio Carrasco, creo. Jesús Carrasco era de tercero, José Antonio, no me acuerdo el apellido, era de segundo. Luego en COU tuvimos el primer sacerdote diocesano que llegó a trabajar al seminario, Miguel Sánchez Torrejón. Miguel Torrejón, sí. Que justo ese año empezó a apoyar nuestra tarea. Y luego ya en filosofía con don Mariano. Estaba Mariano Herrera ya. Mariano Herrera, sí. ¿De qué curso eres? ¿Quiénes eran de tu curso? Así para un poco fijar la generación. A ver, casi todos nos hemos ido a la diáspora de mi curso. Aquí quedan, Emilio Tacero, en la Delegación de Educación, creo que está, ¿no? Sí. Gustavo Conde, Gustavo Johansson, Jesús Muñoz, que murió, que también se fue a misiones. Muñoz, sí, que él fue a Bolivia y murió después, poco tiempo después. El José Antonio, de maristas salimos 3 sacerdotes, que estábamos en el mismo curso.
José Antonio, el Quillo, José Antonio Jiménez, sí. Pacorro, que luego salió, sí, sí, sí. y yo. Éramos del curso, lo que pasa es que luego ellos se atrasaron porque hicieron un año de espiritualidad en la ordenación. ¿Quién más tenemos? Manolo Sotanas, que llamábamos. Ya falleció. También falleció. También falleció. Huete, José Carlos Huete, Gonzalo. Que está felizmente en Málaga. Están en Málaga trabajando ambos. Sí, como te digo, José Antonio. Sí, 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 sí. Que se fue a la Marina. Es verdad, José Antonio. Recuerdo perfectamente el apodo, pero sí, 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 José Antonio, que es castrense actualmente. Antes de ser ordenado sacerdote, abraza un carisma, ¿no, Ángel Luis? El carisma de los siervos de los pobres. Los siervos de los pobres. Sí. Cuéntenos un poco cómo se gesta aquello. Bueno, yo siempre, como te decía antes, tuve el afán de ser misionero. O sea, tuve clara mi vocación misionera desde el inicio de mi vocación. En el seminario siempre estuve en el grupo de misiones. Y siempre venían al seminario, invitábamos misioneros de un sitio, de otro. Yo estuve tanteando a lo largo de los años de mi formación. Mi ideario primero era irme a África, pero eso nunca se concretó porque prácticamente eran religiosos los que trabajaban en África. No había, digamos, una línea de la OXA o de los sacerdotes diocesanos trabajando ahí. Y al final yo terminé conociendo al padre Giovanni Salerno, que vino varias veces por el seminario. Me entusiasmé con el carisma del servicio a los pobres. Y me lancé a irme a Perú. Ahí hubo un rifirrafe con don Marcelo, con el cardenal, porque en aquel momento no nos dejaba ir a misiones, claro, ¿no? Entonces, me acuerdo de hablar varias veces con él, de mi convencimiento, de que quería ser misionero, y él, es que me acuerdo de una discusión con él en la que cuando yo vuelvo a ordenarme aquí a Toledo, él me dijo: mira, cuando tú me pediste ir a misiones te tenía que negar ir, porque yo represento la prudencia de la Iglesia, que no podía poner a riesgo a un cura joven, claro, para mandarlo al otro lado del Atlántico, ¿no? Y tú representabas el impulso evangelizador juvenil, ¿no? Que te comes el mundo. Claro. Y dice, pero me alegro que triunfara tu impulso juvenil a mi prudencia eclesial. Qué bárbaro. Eso a mí me marcó mucho también, porque me hizo ver que a pesar de su negativa, en el fondo, claro, estaba ilusionado de que diéramos esos pasos, ¿no? Pero él como que no podía asumir esa responsabilidad, pero al mismo tiempo no negó el que diéramos ese salto, ¿no? a la misión. Y ahí pasé mi noviazgo, se puede decir, en primer lugar, porque yo me fui antes de terminar el último año del seminario. ¿Estamos hablando un par de años o un año antes de acabar? Un año, en realidad fue un año y medio, porque digamos que con el cambio de, como el ciclo estival, ¿no? Invernal es inverso en el hemisferio sur, yo terminé el segundo teología aquí, pero prácticamente terminé en un año, lo que aquí hubieran sido 2 años, porque empalmé con el claro, año siguiente allí, y nos convalidaron todas las materias, afortunadamente, en la Universidad Pontificia y en Lima, y entonces en un año terminé. Me ordené diácono en el 89, yo me fui en el 88, 3 de julio del 88. O sea, los 2 últimos cursos los acaba en Lima, de teología, la correcto, formación académica en Lima, de diáconos... Estuve 2 años. Porque me ordeno de diácono en enero del 89, esa fue una ordenación muy sonada en España. Sí. Porque me ordené con el hijo de Tejero, con Ramón Tejero, Ramón. Y entonces, como el papá salió de la cárcel ese día, fue el único día que le permitieron salir de la cárcel. Lo recuerdo, que fue muy mediático. Fue muy mediática. Todo lo que rodeaba a Ramón Tejero en aquellos años era muy mediático. Sí. Y finalmente se ordena sacerdote, ¿cuándo? Me ordeno sacerdote el 8 de diciembre del 90 en Vargas. ¿En Vargas? Sí, en Vargas, porque aquí se habían ordenado todos en julio, obviamente al terminar el curso yo tenía que esperar por edad canónica a cumplir 24 años para tener el permiso del obispo de dispensa. Yo nazco el 1 de diciembre, entonces la primera fiesta que hubo fue el 8 de diciembre, don Marcelo entonces le autorizó a don Rafael Palmero que me ordenara en Vargas, a mí solo. Y creo que fue la primera ordenación que hizo Rafael Palmero, porque siempre ordenaba a don Marcelo. Probablemente, sí. Entonces, además, en el templo parroquial de Vargas, el 8 de diciembre del año 90. ¿Y cante de misa cuándo fue? ¿Al día siguiente? Al día siguiente, que era domingo, ahí cantamos misa.
y regresa a Perú con los Siervos de los Pobres, Sí. con los que estuvo durante ¿cuánto tiempo? 9 años. 9 años. Y abandona un poco el carisma Bueno, antes de hablar del abandono del carisma, ¿cuál es la primera tarea pastoral que tiene aquí en la diócesis de Toledo? ¿Cuál es el primer desempeño? Yo regreso en el año 96 por motivo de enfermedad, aquí a Toledo, por un accidente que tuve en Perú, y estuve como seis meses en el seminario de Ajofrín, de los Siervos, y haciendo rehabilitación y una operación que tuve que hacer aquí también. Y a raíz de eso, cuando ya estoy sano para regresar a Perú, me destinan a Nueva York, me mandan a Estados Unidos. Yo había estudiado inglés, entonces manejaba bien la lengua, y me piden que sea promotor de misiones, de vocaciones misioneras y recaudador de fondos para la misión. Entonces estuve prácticamente un año viviendo ahí en Nueva York, en Long Island, pero no, la verdad es que no me identificaba. Ahí tuve un choque cultural, primero porque no llegué a asimilar el racismo realmente de la Iglesia americana, con perdón, porque a lo mejor no es generalizado lo que voy a decir, pero yo hablaba italiano, hablaba español y hablaba inglés. La misa para los americanos era en el templo, y cuando hacía la misa para los latinos o los italianos era en el basement, en el sótano. Entonces eso me chocó mucho, porque nunca conseguí que el párroco dijera todos somos iguales, ¿no? Claro. Y luego que tampoco, o sea, yo quería ser misionero, es decir, claro, una cosa era trabajar para la misión conviviendo con los ricos para pedir dinero a los pobres, y otra cosa era viajar desde la pobreza con tu propio testimonio de vida, ¿no?, para hacer ese trabajo de recaudación. Entonces me regresé aquí a Toledo, y ya me quedé aquí, me asignaron a Talarrubias, en Badajoz. Sí. Para tapar una incidencia, estuve ahí en Talarrubias. Ahí había muerto justo el párroco, y me mandaron en esos meses a Talarrubias. De ahí, cuando ya nombraron el párroco definitivo, me mandaron a la Villa Don Fadrique, a la pequeña Rusia, que dicen. Sí, sí, sí. Fui muy feliz en Talarrubias, la verdad. Me recuerdan y recuerdo mucho, porque yo digo que fue mi novia. Sí. La primera parroquia que uno tiene, porque yo había estado 9 años en misiones, pero claro, nunca como párroco, porque era un trabajo social, siempre. Entonces, cuando yo llego a Talarrubias, yo digo que es mi novia, porque fue la primera parroquia donde uno se identifica como párroco verdaderamente y pastor, ¿no? Y luego ya en Villa Don Fadrique, yo todavía gozaba de gran juventud ahí, impulso misionero, entonces me hice con la juventud enorme. También tengo grandes recuerdos. Bueno, ahora que se ha hecho tan famoso en los medios digitales, Valentín, ¿no? A él lo llevé yo al seminario. Estando ahí en la Villa de Don Fadrique, fue cuando él entra, que me acuerdo de litigar con sus abuelos y con sus papás para que entrara al seminario. Mi párroco de Vargas, ahora Salus, también era seminarista en aquel momento. Es verdad que Salus también es de Don Salustiano. Don Salustiano también es de por allí. Después regresa con los Siervos de los Pobres. No, yo ya ahí ya no dependía de los Siervos de los Pobres. Ya me desligué de los siervos totalmente. ¿Y después de estas tareas pastorales se va a formar a Roma? No, después de la Villa Don Fadrique, justo el Papa Juan Pablo II había visitado Cuba y había pedido misioneros para Cuba. Entonces yo me ofrecí voluntario y me fui a Cuba en el año 98. Voy a Cuba. Recuerdo que éramos un grupo de sacerdotes de aquí que quisimos ir. De hecho, yo fui con Cabrero. Sí. Pero tuvimos, no sé si la mala suerte o la providencia, por así decirlo, de caer en una diócesis que era muy convulsa, porque era el obispo que más le hacía la oposición al régimen de Fidel Castro en aquel momento, ¿no?, al régimen comunista. Y justo llegando nosotros también se empezó a reeditar una revista que, bajo un concepto, digamos, literal, filosófico, cultural, pero tenía su toque religioso y su toque crítico social, ¿no?, contra el régimen, y eso le sentó muy mal al gobierno. Entonces me acuerdo que, bueno, José María Cabrero se vino enseguida a España, y yo dije que yo quería seguir, que yo no me quería volver. Pero sí, nos buscaron ahí la policía con los CDR, los comités de defensa de la revolución. Fueron invitados a abandonar el país.
fuimos forzados a abandonar el país. Fueron forzados a abandonar el país. Sí, yo por suerte, a mí cuando me buscó la policía, porque normalmente ellos intervienen, te suben al avión y te vas, ¿no? Repatriado. Pero yo justo, el obispo, porque yo vivía con el obispo en la Catedral de Pinar del Río, y me había mandado esa semana a cubrir una parroquia, San Juan y Martínez, que se había enfermado el sacerdote, y entonces no me encontró, entonces me avisaron que venían a por mí. Y lo que hice fue irme a la Nunciatura, a La Habana, y pedir el asilo, o sea, no me podían detener en la Nunciatura, en la delegación, ¿no? Y intervino el nuncio con la representante de Asuntos Religiosos, Caridad Diego, me acuerdo perfectamente, para que no me sacaran del país, pero me negaron la visa de trabajo. Entonces seguí allí como 2 o 3 meses más, pero sin poder ejercer el ministerio. Me invitaron a ser turista. Claro, siempre hacíamos algo, ¿no? Sí. Porque allí se trabajaba celebrando en las casas, con los grupos de jóvenes, un poco iglesia de resistencia, pero al final estaba muy limitado y lo que decidimos era volverme a España, que fue cuando don Francisco, ya que estaba de arzobispo aquí en Toledo, me dice que para aprovechar el tiempo, porque no sabíamos si yo podía volver a Cuba o no, me manda a Roma a estudiar. Estudios en Roma, regreso a Toledo, por ir avanzando a ver si llegamos a cómo llega Ángel Luis Lorente a México. Formó el primer equipo para Moyobamba, cuando pontificado de Antonio Cañizares, ¿verdad? Correcto. Crea el primer equipo para Moyobamba. El otro día hubo aquí sacerdotes jóvenes de Moyobamba y le mencionaban como profesor, ha formado a toda esta generación de primeros curas de allí de la prelatura, porque allí ya se empleaba en moral y en ética, ¿no? Es correcto, sí. En todo eso. ¿Cómo llega después de todo esto, cómo acaba en México DF? ¿Cómo...? Bueno, como dices, o sea, yo fui provisionalmente a Roma y al final me quedé 5 años. Me fui, el último año lo hice en Washington, D.C., hice mi tesis doctoral allá, porque eran autores americanos, ingleses, toda la tesis fue en inglés. Y ahí me llama don Antonio Cañizares diciéndome que el Vaticano había propuesto a la diócesis de Toledo hacerse cargo de una prelatura en Perú. Bueno, no estaba tan claro lo de la prelatura de Perú, porque en principio íbamos a Venezuela, a la desembocadura del Orinoco. Sí. Pero justo ya en el último momento surgió lo de Perú. De hecho, el cardenal me preguntó a mí qué prefieres, Venezuela, Perú. Dije, yo había estado ya 9 años en Perú, entonces ya conocía la realidad y se decidió irnos a Perú. Se armó el primer equipo de 7 personas, éramos 7 curas, Rafael Escudero, que luego terminó siendo el obispo, estaba Felipe Montoro, estaba Anaya, Juan Anaya, ¿quién más estaba? Uno de los Palacios también vino, ya no me acuerdo, con tanto tiempo que pasó atrás, pero bueno, éramos 7, asumimos el cargo de la prelatura de Moyobamba. Yo estuve 7 años en Moyobamba, trabajando y apoyando en la consolidación de lo que fue la primera estructura de la arquidiócesis, que cedida por los pasionistas. ¿Y cómo me voy a México? Simpático. Estando yo en Perú, pero no en Moyobamba, sino de mi etapa anterior de Perú en la sierra, en el Cusco, con laicos que habíamos trabajado, porque la idea era una organización laical, no clerical, como terminó después siendo los siervos de los pobres. Yo diseñé con un grupo de laicos, entre ellos había algunos mexicanos, un proyecto de gestión empresarial que se llama CRECE, es Certificado en Responsabilidad Social Empresarial. Se creó el Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social. Claro, sí. Es decir, yo manejaba muy bien por mi formación moral todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, y entonces con los laicos decidimos hacer algo que tuviera incidencia realmente a nivel evangelizador, pero en el mundo del trabajo, en el mundo empresarial. Y paralelamente se hace lo que se llama un think tank, ¿no? Sí. Un banco de pensamiento que consistía en decir, bueno, ¿cómo promover una evangelización que ataje la cabeza de la pirámide?
Es decir, yo había trabajado siempre en la base de la pirámide, con los más pobres, con los más necesitados, pero es un trabajo muy minado y muy personal, ¿no? Que a veces tiene poca incidencia social, aunque es necesario, ¿no? Entonces, la idea era atajar puntos neurálgicos que fueran un factor multiplicador en la sociedad. Directivos, el ámbito empresarial, directivos empresariales, el mundo de la política, dirigentes políticos y medios de comunicación como generadores de cultura en el mundo moderno. Entonces el think tank fue dirigido a eso, cómo evangelizar estas cabezas para que bajara después con mucha más energía, ¿no? Y multiplicado. Esto prende en México, yo estoy en Perú, como te digo, pero prende en México, se empieza a extender y llega un momento en que me piden los laicos que vaya a acompañar, porque si no el carisma se va a perder. Es decir, como todo, o sea, siempre al final te metes en el mundo y el mundo te empieza a influir de tal manera que pierdes un poco el foco de lo que se pretendía, ¿no? Que es evangelizador siempre. Y entonces me invitan a ir a Perú. Curiosamente yo no entro directamente a trabajar para la Arquidiócesis de México, sino que entro llamado por Slim para trabajar en sus empresas, ¿no? O financiado, digamos, para que se extienda este modelo. Y obviamente yo me presento al cardenal entonces de México y recibo una respuesta muy simpática porque me dice, a mí no me vengas a dar problemas. Claro. Es decir, nosotros lo que íbamos a hacer es implantar lo que después el Papa Francisco ha denominado Iglesia en Salida, ¿no? Un hospital de campaña. Es decir, nosotros ya íbamos con esa idea de evangelizar los ambientes del mundo, con el Evangelio. Esto prende realmente, pero la Iglesia no, en ese momento no lo acoge. Va a ser cuando llega don Carlos Aguiar, el actual cardenal de México, el que me llama porque me conocía de la conferencia episcopal, porque yo empecé a trabajar con la CEPCON, con el área de comunicación de la conferencia episcopal, y ya me conocía de ahí y es el que me llama y me dice, bueno, todo eso que has estado haciendo con este grupo de laicos a nivel personal, hagámoslo en nombre de la Iglesia. O sea, que llega a México un poco, sí, para tratar de acompañar a todos estos laicos con inquietudes. Correcto. La familia Slim, que yo creo que forma parte un poco no con Carlos Slim, con el patriarca, sino... Con el hijo, con Patricio. Con Patricio Slim. Y eso fue en el pontificado anterior, con el arzobispo anterior, me refiero. Y ahora con Carlos Aguiar, pues ya asume ser vicario episcopal, ¿no? Sí, o sea, yo empiezo, él me llama primero para poner toda esa estructura de trabajo, sobre todo empresarial, que es cuando yo formo la parroquia personal del mundo del trabajo. O sea, se constituye como parroquias personales, se hace la parroquia personal del mundo del trabajo, se hace la parroquia personal castrense, y yo entro a trabajar y a formar la Vicaría de Laicos en el Mundo, que tiene una estructura bastante amplia. Porque para hacernos una idea, la Archidiócesis de México tiene unas vicarías territoriales, ¿verdad? ¿Cuántas tiene? 5. 8. 8 vicarías territoriales. Y luego tiene como 2 vicarías pastorales. Una, sí, correcto. Una que asume todo lo que es la formación ad intra, o todo lo que es... la estructura tradicional propia, de la Iglesia. La litúrgica, catequética y todo lo demás, y luego tiene una vicaría episcopal para todo lo que es evangelización, que es la que asume, o sea, todo este organigrama pende directamente de un obispo auxiliar y del vicario y episcopal, exacto, de mí. Y de mucho lío, ¿no? Mucha responsabilidad. Mucho lío. Mucha responsabilidad. Aquí de todo, aquí hay castrense, Cáritas, empresas, esto que es lo más singular y quedaría para otro encuentro en una próxima visita, cómo se puede acompañar empresas desde, bueno... como parroquia, sí. Sí, como una parroquia personal que pende directamente de la vicaría, de esta vicaría de evangelización, o sea, como acompañar al grupo TV Azteca, que es un grupo televisivo, en tarea de conciliario, de... Yo entro a TV Azteca como miembro del comité de ética. Claro, sí. Se hace un comité de ética, de hecho estando yo ahí se ha renovado todo el código de ética de la televisora. Obviamente no es obligatorio, ellos no tienen obligación de seguir un código interno de ética porque está regido por la ley civil de telecomunicaciones, ¿no? Pero siempre es un consejo y una recomendación que se les va haciendo a los productores, ¿no? Claro. Se hace un estudio de campaña, un seguimiento de pantalla de la televisora
para hacer las observaciones cuando hay algún abuso, ¿no? O depende del lenguaje, la imagen, etcétera, de acuerdo también a los momentos de emisión. Y luego pues soy el capellán ahí de todo Grupo Salinas, que es un conglomerado de empresas, no es una sola empresa, y TV Azteca, que depende también de Grupo Salinas, Grupo Carso, que es otro corporativo inmenso. O sea, solo entre Grupo Salinas y Grupo Carso estamos hablando de prácticamente de 300.000 trabajadores. Ya. Y básicamente pues de aquí penden como 3 líneas de trabajo, una que es la acción caritativa social de la Iglesia, todo lo que es Cáritas, yo no sé si está ahí AIN, ¿no? Porque sigue siendo un poco ayuda a la Iglesia necesitada. No, ayuda a la Iglesia necesitada no es diocesana, no es diocesana. Nacional, es una institución es algo nacional. Luego pende otra línea que es todas las tareas al servicio de la persona, pastoral penitenciaria, pastoral de la educación, todo esto, y luego aquí pues pende todo lo que llama parroquia personal, que es un concepto muy novedoso y del que penden pues la ayuda, asesoría y acompañamiento a no pocas empresas y la capellanía castrense. Mundo castrense. Mundo castrense, que bueno, pues es un concepto distinto al nuestro, que entendemos que los castrenses son una vicaría aparte y no es el caso de México, ¿no? Sí, toda esa estructura viene a responder a una iglesia evangelizadora, Evangelii Gaudium, prácticamente. Sí. Es decir, todo lo que es estructura de la iglesia no tendría sentido existir si no es en aras de la evangelización. Y ser una iglesia en salida, ser un hospital de campaña. Es decir, sacar el evangelio de lo que es la estructura parroquial tradicional, sacar a los curas de la sacristía e irnos a evangelizar los ambientes del mundo. Los nuevos areópagos del interesantísimo. Mundo actual. ¿Y en esto lleva? Ahí llevo casi 6 años de vicario episcopal en la arquidiócesis. O sea, la estructura es el cardenal, 6 obispos auxiliares, luego somos 4 vicarios episcopales funcionales, de curia, y luego ya, como decíamos, 8 vicarios territoriales, ¿no?, en la ciudad. Hay 8 territoriales, 4 un poco funcionales, y 2 que se encargan básicamente de todo lo... De los 4 funcionales, 2 somos de pastoral. Son de todas las herramientas pastorales, se encargan 2, los otros 2 se encargan un poco. El otro es clero y vida consagrada. Claro, obviamente. Muy bien, y don Ángel Luis, ¿hasta cuándo se ve allí, en México? Vamos a ver, el cardenal don Carlos Aguiar presentó su carta de renuncia de 75 años en enero, enero pasado. Son íntimos amigos, entre el Papa Francisco eran íntimos amigos. Sí. Con don Carlos trabajaron juntos la 5ª conferencia del episcopado latinoamericano en Aparecida. Se conocen del CELAM muchísimo, entonces don Francisco, el Papa Francisco le dijo que mientras él seguía, don Carlos seguía. El problema es que el Papa Francisco se ha muerto. Ha muerto. Entonces, yo pienso que don Carlos va a tener continuidad 2, 3, 4 años, ¿no? Y él me ha pedido personalmente que le acompañe hasta que él se jubile como vicario episcopal, que no le deje, por favor. Entonces, bueno, mi idea es seguir allí hasta ese momento, y después no sé si el cuerpo, la energía y la salud me dará todavía para seguir allí y en qué funciones, o ya pensar un poquito en venir a a volver a las raíces aquí a Toledo. De momento poner cargo a disposición del que sustituya a don Carlos. Es correcto, sí. Que probablemente tarde, porque quedaría para otra noche el hablar de la sociedad mexicana, de la Iglesia mexicana, del DF, ¿no? Porque prácticamente la Archidiócesis de México es el DF, ¿no? Es el... Bueno, acabamos de hacer una subdivisión con 3 diócesis sufragáneas el año pasado. Entonces, ahorita somos 4 diócesis dentro de lo que es el núcleo central de la Ciudad de México, más otras 3 de la periferia. O sea, lo que es la metrópoli de México, sí, de Ciudad de México, son 7 diócesis. Son 7 diócesis. Una arquidiócesis y 6 diócesis. Que todo aquello era archidiócesis de México, que era la capitalidad entera con todo. No, ahorita después de la subdivisión última nos hemos quedado, lo que es la arquidiócesis de México, con 9,5 millones de habitantes, más o menos. No está nada mal. No estaba mal. Y bueno, pues no será fácil encontrar, no será fácil, me refiero a encontrar a alguien que se ponga al frente de algo que aparentemente desde lejos es tan complejo como todo lo que tiene que ver con yo creo que más que complejo es novedoso. O sea, yo no le veo complejidad, o sea, le veo novedad. De hecho, en la conferencia episcopal la mayoría de los obispos tienen los ojos puestos en nosotros porque somos pioneros en ese sentido.
y están viendo cómo imitar o cómo después desarrollar también el mismo proyecto en sus propias diócesis. Sobre todo lo que son metrópolis, o sea, grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, México, Mérida, porque claro, quieras o no, es pastoral urbana. Sí. Es pastoral urbana, o sea, no es lo mismo la pastoral rural, ¿no? Como puede ser la diócesis de Toledo, yo la veo muy rural, o sea... Esto es para sitios donde hay corporaciones, donde hay empresas, mundo directivo que sea permeable con los valores cristianos, que en eso todavía México yo creo que tiene cierto nivel, o sea, que la gente tiene... Sí, yo creo que se conservan más los valores religiosos, morales, éticos en México, en Latinoamérica generalmente más que en Europa. El cimiento cultural de la sociedad mexicana sigue siendo el católico, y aquí ya en la vieja Europa no tanto. Bueno, pues don Ángel Luis, muchísimas gracias. Para otra vez queda hablar de muchas otras cosas que teníamos por aquí pendientes, ¿no? Tú sabes que siempre estoy disponible. Que nos acerque un poco a... El mundo peruano sí que estamos más familiarizados con él, porque no dejan de venir y de acercarse, de Lurín, de Moyobamba, y vamos un poco conociendo todo, pero el mundo de México no nos es ajeno, porque la mayoría de las congregaciones que tenemos aquí en Toledo probablemente tienen ya presencia mexicana. Es correcto, de la vocación a la vida activa, sí, pero bueno, otro día que se pase por aquí don Ángel Luis nos habla un poco de la realidad mexicana. Muchísimas gracias por su testimonio de vida y por todos estos esfuerzos. Y saludo a todos los que me conocen y me estarán viendo en algún lugar de la diócesis de Toledo. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel Luis. La Archidiócesis retoma este año la campaña nacional Línea 105 por tantos, que tiene por objetivo dar a conocer, a través de una línea de bus urbano ficticia, a qué proyectos destina la Iglesia los fondos que recibe por parte de los ciudadanos a través de la declaración de la renta. En un novedoso desayuno informativo, el señor arzobispo, el señor vicario episcopal para la economía y el ecónomo diocesano han presentado esta campaña con la que este año la Archidiócesis espera recibir algo más de 7 millones de euros en la declaración del año 2024. Coincidiendo con la campaña de la declaración de la renta, la Iglesia española lanza su campaña Por tantos, destinada a informar a la sociedad acerca de la libertad de todos los ciudadanos para marcar la casilla de la X destinada a la Iglesia Católica, la casilla 105, una opción que es compatible con la casilla para otros fines sociales. Son compatibles, el marcar ambas es compatible. Animamos a que se marquen las dos, a todos los contribuyentes, porque no te costará más ni te devolverán menos. Es decir, es un gesto solidario, es un gesto inocuo para el contribuyente, no le afecta para que le devuelvan menos y bueno, pues hace un gesto de colaborar en un momento con la X y en otra X para las ONGs. Tomando el testigo de la anterior campaña, se retoma el título Línea 105 por tantos para dar a conocer a través de una línea de bus urbano ficticia lo que la Iglesia Católica hace con los fondos que recibe por parte de los ciudadanos de una forma cercana, directa, poniendo a la persona en el centro y que en muchas ocasiones pasa completamente desapercibido para una gran parte de la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos con el dinero? Bueno, pues lo que hacemos es acoger a los pobres, educamos, formamos sacerdotes, hacemos parroquia de acogida y colaboramos para que nuestro patrimonio, rico patrimonio cultural y espiritual, siga manteniendo en nuestra diócesis, en cualquier sitio y en cualquier pueblo. Los albergues de acogida en Toledo y Talavera de la Reina, las viviendas sociales para familias necesitadas, la actividad en las parroquias, el santuario de San José de Patrocinio o la labor de los sacerdotes en entornos rurales donde también se apuesta por la conservación y mantenimiento del patrimonio son algunas de las realidades que se muestran en esta línea 105 y que identifican a la Iglesia diocesana. Es precisamente esa presencia en el mundo rural donde se puede hacer, porque tenemos, gracias a Dios, muchos sacerdotes, pero uno piensa en cantidad de pueblecitos donde la presencia de un sacerdote, claro, eso lleva consigo también que se cuida mucho el patrimonio, se cuida las parroquias, se cuida la iglesia, se cuida, por ejemplo, las ermitas. O sea, decir que la labor que hace también la iglesia en estos lugares es grande. Castilla-La Mancha está a la cabeza en porcentaje de X marcadas a favor de la Iglesia Católica. También la Archidiócesis de Toledo se encuentra entre las primeras 5 de España,
Además del agradecimiento por la confianza que la sociedad deposita en la Iglesia, es un reto para gestionar adecuadamente estos fondos y dar a conocer con transparencia lo que se hace con ese dinero. Precisamente la Archidiócesis de Toledo se encuentra en el ranking de transparencia de las diócesis españolas según 2 informes elaborados por entidades independientes. Según el informe sobre transparencia elaborado por la Fundación AZ, la Archidiócesis de Toledo se coloca en segundo lugar en el ranking de transparencia y buen gobierno. Ahora le contamos a la sociedad no solo lo que ingresamos y gastamos en un año, sino también lo que hay, vamos a decir, en ahorro y lo que hay preparado para emergencias, ¿no? en un fondo de reserva y demás. El primer lugar lo ocupa la diócesis de Bilbao, alcanzando los 40 puntos, seguida por la Archidiócesis de Toledo y la diócesis de Zamora, ambas con 37, y la diócesis de Solsona, Lérida, con 35 puntos. Igualmente, la Archidiócesis de Toledo se coloca entre las 5 primeras diócesis españolas con mejor puntuación en el índice de transparencia elaborado por la entidad independiente InfoParticipa, dependiente del grupo de investigación COMSET de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es la única archidiócesis que ha acreditado los 34 indicadores aprobados en esta primera oleada correspondiente al último semestre del año 2024. Hace poco más de 10 años se presentaba oficialmente el Grupo de Opinión Areópago, un grupo de laicos y sacerdotes de la Archidiócesis que en esta última década se ha consolidado y ha publicado en torno a 750 artículos en medios propios o ajenos. Con motivo de su 10º aniversario, este grupo de opinión ha escogido un total de 100 artículos que se han publicado en un volumen editado por Trévedes, que fue presentado el pasado miércoles por boca del señor arzobispo y del presidente del Grupo Ábside, José Luis Restán, que abordaron diversos temas de actualidad. El Grupo de Opinión Areópago surge en marzo de 2015, formado por laicos y sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo, con el objetivo de ofrecer a la sociedad la opinión en clave cristiana sobre diversos temas que pueden resultar de interés para todos, así como de tratar de situar en la agenda de los medios de comunicación otros que en ocasiones son silenciados. Con motivo de su 10º aniversario, este grupo de opinión ha escogido un total de 100 artículos que se han publicado, siguiendo distintos criterios. La obra era presentada este miércoles en el Hotel San Juan de los Reyes, en un acto presidido por el señor arzobispo de Toledo, que ha contado también con la presencia del obispo auxiliar, que reconocía su labor y compromiso firme por dar a conocer la doctrina social de la Iglesia. Una de las carencias que yo creo que, o queremos los obispos, ahora voy a decir porque hablo en plural, del cristianismo en España, es precisamente una falta o no una adecuada presencia o numerosa presencia en el ámbito público en la sociedad española. En la presentación intervenía el presidente del Grupo Ábside, José Luis Restán, que destacó la importancia de la labor del Grupo de Trabajo Areópago en un país que ya no es sociológicamente católico. Es un dato que todavía es curioso, pero todavía es necesario profundizar en lo que significa. Me llamó la atención que cuando inició su presidencia de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello insistió mucho en esto, como que este era el cambio de chip que los católicos españoles necesitábamos. Digo esto porque está muy relacionado con la pregunta de la necesidad, aquí tú lo formulas como una opinión católica, yo diría una presencia católica a mar abierto en una sociedad plural. El libro Palabra de Areópago será a beneficio del proyecto diocesano Rompe tu silencio, que coordina Cáritas Diocesana de Toledo, de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. Durante la presentación, el señor arzobispo de Toledo destacó la necesidad de su presencia en los medios de comunicación hoy. Esa presencia católica en el mundo y esa opinión de lo que significa, pues, sobre todo desde el Evangelio, desde el magisterio de la Iglesia y desde la doctrina social, ¿no? Es más necesario que nunca. Máxime, cuando hace poco escuchaba yo a algún periodista decir que es verdad que antes en casi todos los periódicos tenían sección religiosa y ahora casi muy pocos, o sea, lo contamos casi con los dedos de la mano aquellos periódicos que dedican una sección al comentario religioso, ¿no?
La presentación del libro del Grupo Areópago podrán seguirla próximamente en Canal Diocesano de Televisión. Nuestra iglesia local celebró esta semana una de las 2 asambleas plenarias anuales previstas por derecho para el Consejo Presbiteral Diocesano. La misión de este organismo, siempre lo recordamos, es ayudar al prelado en el gobierno de la archidiócesis para el bien pastoral de esta porción del pueblo de Dios en un ejercicio de corresponsabilidad con la misión de la Iglesia. Del amplio elenco de temas abiertos, algunos muy en ciernes, se solicitó la libre opinión del presbiterio, que para eso son estos encuentros, para que los curas puedan hablar en libertad. A primera hora de la mañana comenzaba hoy el Consejo Presbiteral Diocesano, el último de estos encuentros del curso 2024-2025. Los próximos pasos del Sínodo Diocesano ya convocado ha sido uno de los temas que se han presentado en esta jornada. Vamos a presentar en este Consejo Presbiteral, don Enrique del Álamo, que es el vicario de Laico, Familia y Vida, y yo, la información sobre el Sínodo Diocesano. Vamos a informar en primer lugar de todo el proceso que se ha llevado a cabo desde la etapa presinodal, estos 3 cursos que han sido preparación, profundización en cada una de las vocaciones, el equipo de discernimiento comunitario, la carta pastoral que ha escrito el señor arzobispo con motivo del Sínodo Diocesano y ya los pasos concretos. Con el rezo de la hora intermedia comenzaba esta reunión en la que también se ha explicado la nueva normativa de las misas plurintencionales. Hay un pequeño cambio, la normativa, que viene a concretar lo que ya estaba, ya estaba en algunos casos y en algunos otros casos pues no a restringir, pero sí a especificar. Por ejemplo, se dice que para que se pueda hacer una celebración plurintencional hay que recabar el permiso, el consentimiento de todas y cada una de las personas que encargan la misa. Y si una persona no quiere, hay que celebrarle una misa individual. El señor arzobispo de Toledo ha agradecido su presencia a los asistentes y ha recordado la necesidad de estos encuentros ya en la recta final de este curso. La puesta ya en práctica del sínodo diocesano, con la formación empezar a partir ya de cuando tengamos el 31 de mayo en Talavera, el final del curso pastoral, queremos ahí entregar un pequeño folleto tríptico en el cual ya demos caso a la formación de los grupos sinodales, que en el fondo es tan sencillo como que todos los grupos que existan en la parroquia, todos los grupos que ya están organizados, sean grupos sinodales. Las obras en curso y el Servicio Diocesano de Vocaciones han sido algunos de los temas de los que también se ha informado a los consejeros esta mañana. El próximo domingo la Iglesia española celebra la Pascua del Enfermo, un día para reconocer el valor de la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos. Esta Pascua es el final de un itinerario que se inicia el 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo. La Iglesia española se acerca tradicionalmente en este domingo, en el seno de sus comunidades parroquiales, al mundo de los enfermos, de sus familias y de los profesionales sanitarios. En la Archidiócesis se celebra este año esta cita en el Hospital de Parapléjicos, promovida por la Pastoral de la Salud y presidida por nuestro obispo auxiliar. La campaña del enfermo de este año, en referencia al Jubileo 2025, lleva por lema "En esperanza fuimos salvados". La Iglesia en España inicia esta campaña el 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, con la Jornada del Enfermo a nivel mundial, y se cierra el 6º domingo de Pascua este año, el próximo 25 de mayo. Es necesario que seamos conscientes de cómo los enfermos necesitan siempre la atención de la Iglesia. Y la Iglesia siempre está atento a las necesidades en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza, en la enfermedad y sobre todo incluso en los momentos de la muerte. Por eso el enfermo es siempre protagonista en la vida de la parroquia, en la vida de la pastoral. Este domingo el Hospital Nacional de Parapléjicos acoge la Pascua del Enfermo, que comenzará a las 4:30 de la tarde, con la acogida y un acto penitencial. A este encuentro se ha unido el Secretariado de Pastoral de la Carretera para celebrar la jornada Enjugar las Lágrimas, que la Iglesia celebra cada año el 31 de mayo. Es una jornada para acompañar, para escuchar, para rezar en la Eucaristía,
pues por todas las personas y darles una palabra de esperanza en Jesucristo a todas las personas que están vivas y viven con las secuelas de un accidente de tráfico, y también por las familias que tienen un accidente de tráfico. Tras el acto penitencial será la Eucaristía y después un momento para compartir entre todos. El enfermo muchas veces lo que necesita es ser escuchado. Por eso, esta convivencia que vamos a tener este próximo domingo, donde vamos a tener la Eucaristía, pero también vamos a tener un momento después de escucha, de atención de unos con otros. El jubileo de los enfermos estará presidido por el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán. Muy bien, pues hasta aquí esta crónica eclesial de estos últimos 7 días un poco largos. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. No quería terminar sin recordarles, como siempre, que la única manera de sacar adelante todo esto y mejorarlo es gracias a su colaboración y a sus aportaciones. Pueden hacernos llegar sus donativos accediendo, ya lo saben, a Bizum, indicando el código de la Radio Televisión Diocesana, que es el 10766, y de este modo enviar una cantidad que nos ayude. Muchas gracias a todos los que ya lo van haciendo. Nosotros solamente nos queda emplazarles a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia ya para el próximo fin de semana, aquí, como siempre, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que tengan una buena semana y, como no, que sean felices.